acá a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. El olor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rostro ciego de lo que ya no sos. Y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precor y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién sos. Y eso es así, ya lo verás. Hay gente arraigada solo a su mezquindad, en la desazón de no adueñarse del sol. Perdieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo, sueña que vuela dormido, buscando en el cielo un sentido. La nube le hacen de nido fractal, donde cantará. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Buenas tardes, amigos, estamos en otra emisión de Voces y Contexto por Radio Caput y hoy con la visita aquí en el estudio Chicha Mariani de un querido amigo, un joven historiador, sinólogo, especialista en estudios chinos y con la particularidad, según él mismo lo comenta, de haber recorrido toda China, que es mucho, 34 estados chinos o regiones o provincias. Francisco Tayana. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, yo estoy muy contenta de que hayas podido venir, sé que estás muy ocupado y tengo un interés especial en conversar con vos, dada la situación. Bueno, siempre las situaciones, las coyunturas argentinas son muy especiales, pero sobre todo dentro del contexto de lo que es la temática global, esta guerra que pareciera que quiere desatar Trump, una guerra
por ahora comercial parece, y este enfrentamiento con China. ¿Cómo ves vos este panorama tan especial desde la asunción de esta segunda presidencia de Trump? Bueno, me parece que por un lado hay cuestiones de mediano y largo plazo en la historia de Estados Unidos y su vinculación con China que no debieran sorprendernos demasiado, ¿no? Recordemos, bueno, esta es la segunda presidencia de Trump. Trump ya hizo una guerra comercial con China en su primer mandato. Pero si bien a veces comentaristas tienden a focalizarse mucho en Trump por su estilo estrafalario, una figura muy disruptiva, etcétera, hay que recordar que la degradación de las relaciones sino-estadounidenses en realidad empieza antes que Trump, empieza con un tardío Barack Obama en toda su reorientación hacia el Asia, su proyecto de hacer un tratado transpacífico para hacer toda una gran zona de comercio, excluyendo a China. Y a partir de ahí, las relaciones entre Beijing y Washington solo han empeorado de manera sostenida, presidencia a presidencia a presidencia. Y en eso, a esta altura, lastimosamente, la política anti-China pareciera ser de los muy, muy, muy escasos puntos de acuerdo que actualmente existen entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Claro. Ahora, esa animosidad es viable, perdóname que te interrumpa, pero es viable dentro del contexto general del auge, del crecimiento exponencial que está teniendo China y también un poco el abandono de Estados Unidos, de la OTAN y la reconfiguración europea. A ver, viable, no sé si utilizaría esa palabra, pero me parece que es producto de, me parece que no se puede escindir. Porque en esto Estados Unidos, tomando una visión un poco más macro, ¿no? Lo que sucedió es interesante. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos vio amenazada lo que es su principal imperativo de gran estrategia a nivel geopolítico global, que es asegurarse que bajo ninguna condición una potencia logre unificar Eurasia. Porque si una potencia unificase Eurasia, tendría los recursos a su disposición para construir más barcos que Estados Unidos. Y lo que lo protege a Estados Unidos es la flota más poderosa del mundo y es un país flanqueado por 2 océanos. Si una potencia lograse juntar esos recursos, podría producir más barcos que Estados Unidos y eso, el Océano Atlántico y el Pacífico ya no se vuelven 2 grandes murallas que protejan a Estados Unidos, sino se vuelven avenidas para la invasión. La potencia que amenazaba con hacer eso en 1945 era la Unión Soviética al mando en ese momento de Joseph Stalin. Y para 1949 el bloque socialista se extendía desde Alemania del Este hasta Vietnam del Norte, incluía 900 millones de personas en un mundo donde había sustancialmente menos gente. Claro. Y Estados Unidos veía con gran preocupación el avance soviético. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos hizo un sistema global de alianzas, sobre todo en los márgenes de Eurasia, ¿no? Particularmente en Europa Occidental y con Japón y otros actores en el Asia-Pacífico. Y lo que hizo fue destruir, junto con la Unión Soviética, ambos por distintos motivos, pero coincidían en esto, destruir el armado colonial europeo. ¿Y qué involucraba el armado colonial europeo? Era una primera experiencia de globalización, pero en realidad era podremos hablar de una pluralidad de globalizaciones, porque cada potencia colonial europea lo que hacía era, como nadie podía conquistar Europa, se dieron cuenta que era más fácil conquistar prácticamente todo el resto del mundo. Entonces, Francia, el Reino Unido, Rusia por su lado, Alemania, ¿qué hacían? Buscaban conquistar territorios alrededor del mundo y con eso no solo tener acceso a recursos, materias primas, sino también mercados. Ejes del poder. Claro, y entonces en realidad habían varios sistemas globalizados. Tenés el Imperio Británico, el Imperio Francés, el Imperio Alemán, el Imperio Ruso, etcétera. Cada uno con sus propias esferas de influencia, entonces eran una especie de globalizaciones superpuestas. Mientras estas potencias coloniales entre sí intercambiaban relativamente poco. Estados Unidos destruye eso junto con la Unión Soviética, y Estados Unidos reemplaza con otro sistema. Y este nuevo sistema es uno por el cual Estados Unidos se dedica a patrullar todos los océanos del mundo. Claro. Y ahí la doctrina naval estadounidense es muy clara. No solo busca tener la flota más poderosa del mundo, sino, sin dudas, y por un buen margen, sino que además busca ser la flota más poderosa en cada uno de los mares del mundo. ¿Y eso qué permite? Un segundo. Y eso permitió
el surgimiento de un sistema económico globalizado anula la posibilidad en términos generales de la piratería, pero sobre todo anula una cosa más específica, que es la piratería interestatal. Estados Unidos es el país que evita que otros países se vayan robando barcos entre sí y se bloqueen entre sí. Entonces, este sistema internacional del cual Estados Unidos fue el arquitecto y su principal garante, sirvió justamente para rodear a la Unión Soviética y evitar esa preponderancia en Eurasia. El punto cúlmine de todo esto, el punto más clave, es cuando China se integra a ese sistema de alianzas en los años 70. Ahí el famoso rapprochement sino-estadounidense. La República Popular China, ya a esa altura peleada a muerte con la Unión Soviética por un montón de motivos muy complejos, se integra al sistema globalizado. La incorporación de esas centenares de millones de personas, con varias características muy particulares propias de China, lo que genera es una revolución económica mundial. Ahí es cuando China se vuelve la fábrica del mundo. Eso también lleva a un nivel de prosperidad mucho más compartido de la humanidad. Por repente empezamos a tener manufacturas a un nivel impresionante, muy competitivas, muy baratas, que progresivamente van subiendo de calidad. Y eso permite, entre otras cosas, el colapso de la Unión Soviética. Ahora, posguerra fría, Estados Unidos mantiene ese sistema. Y en lo que ha resultado ese sistema es en la emergencia de un nuevo rival, que es en muchos sentidos el rival más formidable con el que se haya enfrentado Estados Unidos hasta el momento. La ruta y la franja de la seda, ¿vos pensás que pueden ser proyectos que ya se están realizando, concretando, que pongan digamos como una dificultad para ese expansionismo mercantil norteamericano, sobre todo con respecto a la flota? ¿O todavía no? A ver, es que no, van por lugares distintos, ¿no? O sea, el principal problema de Estados Unidos es que el sistema global que generó le empieza a generar rivales que tarde o temprano podrían llegar a competir de igual a igual contra Estados Unidos, y eso lo pone muy nervioso. Entonces, hay una línea de pensamiento en Washington por el cual empieza a sonar de una manera cada vez más razonable entre ciertos sectores. ¿Qué pasa si pasamos de ser garantes del orden a agentes del caos? Porque si nosotros rompemos este sistema, posiblemente tengamos menos que perder que otros. Y ahí está la contradicción que está manejando Estados Unidos en este momento. La contradicción de China es distinta. La contradicción de China fundamentalmente es la siguiente. A pesar de ser un país con una historia milenaria, se encuentra en una situación que no tiene ninguna clase de antecedente. Que es que hace mucho tiempo que China no tenía este nivel de poder y este nivel de influencia, pero todo ese crecimiento meteórico que tuvo China, ¿no? Y se trata realmente del proceso de desarrollo económico, tecnológico, industrial más acelerado de la historia humana, una cosa abrumadora. 800 millones de personas sacadas de la pobreza en 40 años. Ahora... Te hago una pregunta, te interrumpo, pero para que sigas. Digamos, el arquitecto de esta transformación fue Deng, realmente, después de la muerte de Mao, según tu punto de vista, ¿no? A ver, sin dudas, esto no hubiese sido posible sin la reforma y apertura de Deng Xiaoping, pero hay que hacer un par de asteriscos en eso, ¿no? Hagámoslo. La primera es que hay una frase en China que es... Meio Gongchangdang, meio Xinjiangwo. Sin el Partido Comunista no existe la nueva China. A eso le agregaría, digamos, el correlato meio Mao Zedong, meio Deng Xiaoping. O sea, sin Mao no hay Deng, no hay reforma y apertura. Porque en los casi 30 años de gobierno de Mao, a pesar de que suceden muchas cosas en el gobierno de Mao y no todas positivas, la realidad es que en términos netos él sí construye un país ordenado, con mejor infraestructura, con un gobierno nacional, con una burocracia competente, urbaniza, educa, simplifica el sistema de escritura, bajan las tasas de analfabetismo, mejora la educación, mejora la salud y genera una clase obrera urbana disciplinada. Y ahí están los pilares sobre los cuales se puede construir la reforma y apertura. Te vuelvo a hacer una interrupción porque me parece muy, muy importante, te lo escuché decir en otros momentos. ¿Cuál es la importancia del Partido Comunista? Que muchos ahora quieren decir que no, que China no es comunista, pero bueno, sí, es comunista con una característica distinta. ¿Cuál es la influencia del partido y de los funcionarios
gubernamentales en relación al partido como para afianzarse en este crecimiento planificado? Bueno, es absolutamente central, digamos. O sea, la República Popular China tiene un sistema de gobierno marxista-leninista, en el cual la preponderancia del Partido Comunista de China en la dirección general del país, en la dirección de la economía, en la planificación de ese crecimiento económico, es innegable, digamos. Sí. Y en eso hay es muy central. China bajo otro sistema, ahí entramos en lo contrafáctico, ¿no? Pero es un lugar muy distinto por muchos motivos. Y en eso, efectivamente, yo, a diferencia de lo que dicen algunos analistas y observadores, me parece que el carácter socialista, del socialismo con características chinas, es importante y uno debe tomarlo en serio, porque las ideas son importantes. Claro. Y en eso el socialismo en China no es performativo, no es simbólico, no es retórico. Los funcionarios son comunistas, que te escuché decir que bueno, que esa era la gran diferencia, no es algo de lo que hablan, sino es algo que ejecutan también en sus reuniones privadas o en sus encuentros privados. Bueno, a ver, y es que en eso a ver, el marxismo-leninismo no dista o sea, tiene una cualidad diferente de muchos otros sistemas políticos que vemos alrededor del mundo, muchas ideologías, porque en el fondo es la expresión política de una filosofía holística, que es el materialismo dialéctico, y en este sentido, el materialismo dialéctico no es una serie de posturas políticas particulares, son coordenadas muy estructurales a través de los cuales entender la realidad, entender el mundo, claro, y la historia. Claro, entender la historia, entender el mundo, entender el funcionamiento, entender los procesos geopolíticos, digamos, en eso uno puede estar más o menos de acuerdo con los axiomas en los que se basa el materialismo dialéctico, pero si uno acepta esas premisas, es un sistema de pensamiento que da guías, que da instrumentos para leer casi cualquier aspecto de la compleja realidad del mundo. Y en eso me parece que es importante entenderlo para entender un poco cuáles son las variables que la dirigencia china siempre ha contemplado. Y en eso me parece que a veces hay muchos malentendidos que se pueden dar sobre China, visto desde afuera, en gran medida, porque me parece que muchos analistas que comentan abiertamente sobre China dicen, no, porque no hay democracia. O que bueno, pero el socialismo en China es una cáscara vacía, porque en realidad ahora que tienen Starbucks y qué sé yo. Y la verdad que me parece que mucho de eso, y KFC de hecho es más importante que McDonald's en China. Sí, hay toda una interesante historia de KFC en China. Bueno, otro día hablamos de China y la comida rápida, pero en el caso del partido me parece que es me parece que a veces ese malentendimiento surge del hecho de que mucha gente no se molesta en leer, en escuchar y en hacerle caso a lo que dice la propia dirigencia china respecto a sus intenciones, sus planes y su visión del mundo. A ver, Xi Jinping no es un hombre que anda por la vida presentándose como un socialdemócrata, como un liberal. No, él se presenta muy claramente como el secretario general del Partido Comunista de China. Y cuando uno lee sus discursos, fuera de a veces una retórica un tanto metafórica, florida, como que le gusta. No deja de ser confucianismo, ¿no? No deja de ser confuciano, y los chinos tienen un aprecio muy importante por su propio idioma, pero fuera de cuestiones más líricas, la matriz de ese pensamiento es muy claro, digamos, que hay una infraestructura material, que es el sistema económico y las condiciones estructurales de toda sociedad en todo momento, y de eso emerge una superestructura de lo político, lo cultural, lo social, y es en las tensiones, en las interacciones de estos dos planos en los cuales se termina dirimiendo el destino de una nación y el destino de
el concierto de naciones. Y eso es muy claro en el pensamiento. Nuevamente, ellos no te dicen otra cosa. No sé de qué nos queremos enterar a veces en estas especulaciones. No, pero bueno, pero realmente, sí, la bandera roja, tienen la hoz y el martillo, tienen la misma foto de Mao en todos los billetes. Sí. No una foto de Mao, la misma foto de Mao. Sí, la que está en Tiananmen. La que está en Tiananmen, y en eso, no sé, me parece que a veces desde Occidente me gustaría ver que más personas, por lo menos, tengan la postura de humildad intelectual, de por lo menos de por lo menos darle el beneficio de la duda a alguien cuando te explica cómo ve el mundo y por qué piensa hacer tal o cual cosa. Claro. Me parece que hay un valor en eso. Francisco, no lo dije al comienzo cuando te presenté, pero me gustaría que comentaras vos o le contaras a nuestros oyentes el libro que publicaste creo que en el 2023 con respecto a la historia de las relaciones entre Argentina y China, 1945-2022. Bueno, gran tarea, sé que tuviste que ahí aplicar la poda porque tenías unos manuscritos originales kilométricos. Bueno, y finalmente lo publicaste en la universidad, la editorial de la Universidad de Quilmes. ¿Qué te llevó a esa tarea tan interesante? Bueno, digamos, yo cuando me recibí de historiador, ya hace 10 años, porque bueno, pasa el tiempo. No sos tan joven. No, cada día menos en cualquier caso. Ahora a mis 32 años me percibo como una persona casi joven. Casi joven. Casi sí, joven. Sí, sos bastante joven. Soy casi joven. No, yo tenía la idea de que, bueno, quería hacer algo con China. Y pensaba, bueno, finalmente soy un historiador argentino. Pero vos viviste en China. Después. Pero ¿después? Cuando me egresé dije, tipo, bueno, a ver, quiero hacer algo con China. Soy un historiador argentino. Eso en sí mismo tiene alguna clase de valor intrínseco y cómo le saco valor a esto, ¿no? Es tipo, bueno, soy una persona que sabe de historia argentina. En esa misma época publiqué mi primer libro sobre un tema totalmente distinto. ¿Cuál? Llamado Julio Argentino Roca, un lugar incómodo en el pensamiento nacional, un libro acerca de cómo los historiadores nacionalistas han escrito acerca de Roca en la historia de nuestro país. Ese tema, como entenderás, soy una persona a la cual no le gusta la polémica, por eso siempre escribo sobre temas poco controversiales. Sí. Y sobre los que la gente no tiene opiniones fuertes al respecto. Pero bueno, venía haciendo una carrera como un historiador argentino, quería hacer un aporte con China y dije, bueno, me gusta la historia diplomática, me gustan las relaciones internacionales, me interesa la geopolítica, bueno, y si empiezo con las relaciones de China y Argentina, porque ahí creo que hay algo que puedo aportar. Interesante, sí. Y fue con ese proyecto en mente y ya pensando que eventualmente sería un libro que aplico para hacer mi primera maestría. Y me termino ganando una beca para hacer una maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Oxford. Entonces ahí me voy un año a Inglaterra, escribo una tesis sobre las relaciones de China y Argentina de 1972 al 2001. Y ahí me gano una segunda beca para hacer una maestría en estudios chinos en la Universidad de Pekín. Y me voy con la beca de la Academia Yenching y ahí me instalo en China unos años. Todavía no habías aprendido el chino. Ni una palabra, llegué sin una palabra. Los primeros meses, ¿cómo hiciste? Con enorme dificultad. Claro. Con un gran esfuerzo. Sí, y me volví una persona más tenaz. Y bueno, algo del espíritu chino estuvo ahí sobrevolando en tu conciencia. Sí, aparte China es un país como abrumadoramente profundo en un sentido, ¿no? Hay países que parecen, sin desmerecer a ninguno, pero hay países donde esa impronta cultural parece más superflua, sí. ¿No? Hay ciertas idiosincrasias donde uno rasca un poco, se da cuenta que tienen mucho más en común con otros lados que diferencias. Sí, pero China es China. Pero China es muy... Desde hace 5.000 años, sí. Y son muy chinos los chinos. O sea, es una civilización en sí misma, es otro universo moral, es otro sentido común. Sí. Y las profundidades de esa identidad civilizatoria son muy palpables, muy rápido, o sea, muy evidentes. Pero bueno, con eso, digamos, y viviendo en China uno también tiene otras experiencias, también con
haciéndose uno amigos locales, también aprendiendo con otros amigos extranjeros que transitan esa experiencia desde su manera y sus opiniones. Entonces fue un salto formativo inmenso en mi propio entendimiento de ese país, ¿no? Y bueno, yo ahí escribí una tesis sobre las relaciones de China y Argentina, del 45 al 72. Vuelvo al país a mediados del 2019 y en términos generales he estado instalado aquí desde entonces, con una pequeña interrupción el año pasado. En el verano estuve unos meses como investigador invitado en el Centro Latinoamericano de la Universidad de Ankara, en Turquía. Otra experiencia, otro idioma complejo, pero a la vuelta del país continué trabajando, profundizando, ampliando esa tesis y finalmente, después de lo que fueron 7 años de trabajo, que en el momento de la finalización representaba la cuarta parte de mi vida, a los 28 años terminé de escribir por fin en el 2022 mi segundo libro, Argentina, China y el Mundo, y que se publicó a principios del 2023. Claro, y yo creo que te entrevisté en julio o en agosto del 23. Sí. Sí, porque un poco el motivo era, o la excusa era tu libro. Y bueno, ya que estudiaste tanto estas relaciones Argentina-China desde el año 45 y bueno, y dado todo lo que vino sucediendo en los últimos años, ni hablar de este último año y medio, ¿cómo ves vos las chances de nuestra relación, pensando en que esto algún día va a llegar a su final? Yo siempre me quedo como en el escalón previo, cuando en enero del año pasado fuimos invitados a participar de los BRICS, sí, y se perdió esa temporariamente, pero esa oportunidad. ¿Cómo ves vos nuestra posibilidad, nuestra alternativa de una inserción dentro del bloque de los BRICS? ¿Se podrá dar a pesar de ese intento fallido? Yo creo que sí. No, y en eso, digamos, o sea, con países como Brasil, países como China, tenemos una relación histórica hace muchas décadas. Me parece que eso, particularmente en el caso de China, entienden que, bueno, la presidencia de Javier Milei es una contingencia histórica, temporal, acotada, mientras que los intereses de largo plazo con Argentina se mantienen, ¿no? Y los gobiernos van y vienen, pero los pueblos en general sobreviven. Y me parece que Beijing ha recalibrado la intensidad de su relación con Argentina, mantiene un foco en las cosas más estratégicas, esenciales, y ha ido desarrollando nuevas dinámicas que también son interesantes. Y en ese caso me parece que hay una actividad muy interesante que se está dando a nivel subnacional, con distintos gobernadores, claro, con distintos proyectos, y me parece que desde el ascenso de Milei mucho lo más importante, hay que ver más a los gobiernos provinciales que al nacional, para ver la cuota más dinámica de las relaciones sino-argentinas. Después, a futuro, a ver, no tengo una bola de cristal. Si la tuviese, me dedicaría al mundo de las finanzas y no a la historia. No te creo. Me aburre bastante, no voy a mentir. Pero fundamentalmente ahí lo que creo es posible que esa oportunidad vuelva a surgir, pero en eso me parece que también no es por desmerecer los BRICS y oportunidades, yo creo, a mi entender, bastante positivas que ofrecen al país, sino que a veces siento que de un lado y del otro, en las grandes grietas del pensamiento político argentino, a veces de ambos lados terminamos cayendo en lo mismo, ¿no? Que es pensar que alguna receta importada o algún actor internacional nos va a salvar. Claro. Y es esta idea de, bueno, si nos alineamos con tal país, todo va a andar bien. Y otros a los gritos diciendo, no, lo que tenemos que hacer es alinearnos con estos otros. Y la verdad que ahí fundamentalmente me parece que hay que tener una diplomacia amplia, dinámica. Me parece que el mundo multipolar que se viene nos da otras oportunidades para Argentina. Pero sobre todo me gustaría recordar ese antiguo proverbio griego de, bueno, ningún viento es bueno si no sabes a qué puerto está yendo. Y antes de poder, o sea, y para entender los costos-beneficios de todas nuestras relaciones diplomáticas, me parece que
como sociedad nos debemos una conversación compleja respecto de cuál queremos mayoritariamente que sea nuestra inserción en el mundo, no Claro. una dirección que se pueda sostener, que pueda sobrevivir a distintos gobiernos, con los cuales por lo menos el grueso de la población argentina pueda aceptar. No necesariamente sea la que a nadie en particular le volvería loco, le encantaría, pero bueno, me parece que tarde o temprano tenemos que desarrollar esos puntos de encuentro. Pero para entender cuál tiene que ser nuestra inserción en el mundo, antes tenemos que resolver una conversación previa, más complejo aún, de que, bueno, a ver, en términos generales, ¿qué clase de consensos hegemónicos, estructurales podemos desarrollar dentro de nuestra sociedad y dentro del amplio espectro político de Argentina para más o menos poder tener, y esto no tiene que ser demasiado, pero 3, 5 puntos de acuerdo que podemos más o menos dejar en marcha de una manera estable y... Como los grandes lineamientos. Los grandes ¿Por qué lineamientos. te hago esta pregunta, Francisco? Porque no porque tenemos que, digamos, adherir a un tal o cual grupo, bloque, como forma de salvación, sino como una autodefinición y una autoafirmación de hacia dónde queremos nosotros dirigirnos como país, como comunidad, como sociedad, en cuanto a eso, ¿no? Porque también la composición de los BRICS creo que marca como una esfera totalmente distinta de entender la inserción nacional dentro del contexto internacional. Y relacionado con esto, tenía mucho interés en hacerte esta pregunta. Yo suelo, bueno, por supuesto, suelo escuchar analistas, periodistas, investigadores, políticos, y por lo general las temáticas y los abordajes son bastante similares. Entonces, mi pregunta a vos es esta, porque es lo que yo estaría pensando, ¿no? Si yo me dedicara a la función política. Podemos pensar de que la gente que se dedica a la política desde distintos ámbitos, desde el legislativo, desde el ejecutivo, desde, bueno, una función dentro de un partido, etcétera. ¿Está pensando en eso? ¿Está pensando en el futuro? ¿O siempre nos estamos distrayendo con esta coyuntura bastante nefasta en la que estamos viviendo? Es decir, siempre estamos como respondiendo a preguntas que hacen otros, siempre estamos en una cuestión de respuesta, y yo me imagino que yo estaría encerrada en un gabinete con vos, por ejemplo, con otra gente pensando qué cosa vamos a hacer. ¿Cuáles son los lineamientos? Más allá de las cuestiones de coyuntura, ¿hay un delineamiento de nuestra clase política, sobre todo, pensando en la oposición que vendríamos a hacer nosotros, porque esto en algún momento va a pasar, pero ¿y desde dónde vamos a arrancar? ¿Desde esto o ya pensamos hacia dónde realmente queremos ir? Es una pregunta que me preocupa mucho, ¿no? Sobre todo, porque uno ve la reiteración. Podemos decir que en 50 años la película que estamos viendo hoy la hemos visto por lo menos 4 veces. Lo que pasa, ya como una farsa espantosa, ¿no? Y eso me interesa mucho saber qué piensan, por ejemplo, los jóvenes que hacen política. A ver, varias cosas para desarmar ahí, ¿no? La primera es que me parece que en algunos casos lo que uno a veces observa como la preponderancia de la táctica por sobre la estrategia en la política argentina, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Me parece que responde a 2 factores, uno de carácter económico y uno de carácter político. En el caso del carácter político tenemos una realidad, que es que vivimos en un país que está la mitad de su existencia en campaña. Y el sistema que tenemos actualmente, por el cual tenemos elecciones cada 2 años, y esas elecciones son absolutamente cruciales para la viabilidad de un gobierno nacional, acorta mucho los horizontes de expectativa. Porque aún, imaginando así un
político ideal, ¿no? Un son politicón de Aristóteles. Sí. Desprovisto de cualquier clase de cálculo y desprovisto de cualquier clase de interés personal. La realidad es que a partir del momento que uno asume la presidencia, uno puede enfocarse en gobernar más o menos un año. Después ya el segundo año, la obsesión electoral. Es la preocupación electoral. Porque además en nuestro sistema legislativo no es una diferencia menor controlar o no el Congreso frente a la capacidad de a partir de ese momento seguir llevando adelante política. O sea, nuevamente, en un escenario absolutamente ideal, es un imperativo inmenso, porque si a uno le va mal en las legislativas, su capacidad a partir de ese momento de promulgar leyes se ve muy golpeado. Y entonces a partir de ese momento el foco en las legislativas y más o menos un cierto año de algo parecido a la tranquilidad en un tercer año. Y ya después estamos pensando en la reelección o en la construcción de un sucesor. Y la ausencia de esos consensos hegemónicos estructurales, lo que termina resultando es que desde el retorno a la democracia... la condición sine qua non para la construcción de un proyecto nacional, de la orientación que sea, pareciera estar siempre subordinado a la capacidad de poder proveer al sistema político de victorias electorales continuas. Sabiendo que ante una derrota en una elección presidencial, lo más probable que suceda va a ser una reorientación drástica de la política nacional. Sí. Entonces, ahí hay un sistema más estructural desde el punto de vista puramente de lo político. Ahora, me parece que esto no es una... acabo de hacer simplemente una nota al pie. Estoy harto de la gente que afirma con un inmenso nivel de certeza no, bueno, pero nuestro problema es cultural. Sí. No, a ver... que es como decir nada, ¿no? Las idiosincrasias de los pueblos no existen disociadas de la realidad material que los rodean. Claro. ¿Y por qué no existen estos consensos? ¿Y por qué vivimos en una situación de premura casi permanente, un alto estado de alerta? ¿Por qué somos un país inmensamente introspectivo, en el cual en general las noticias de otras partes del mundo parecían ser relativamente muy intrascendentes? Bueno, y eso... o directamente no figuran, ¿no? Y eso responde a una realidad que es que hace mucho tiempo, por distintos motivos, y acá, dependiendo de las preferencias de cada uno, podemos asignar culpas y podemos pasarnos el resto, charlar, a decir si tal es mejor o peor que tal otro, si esto fue un error o si fue un gran mérito, y una conversación infinita, que no vamos a resolver acá y nuestros compatriotas tampoco, no importa cuántas charlas de café rodeen el mismo tema, pero hay una realidad concreta, que es que en todo ese tiempo no se ha encontrado un modelo de crecimiento económico que logre ser más o menos sustentable en el tiempo desde un punto de vista macroeconómico. Y me parece que el hecho de que sea un país que... A ver, acá pueden haber ventanas de más tiempo, ¿no?, entre una cosa y la otra, pero que sea un país con crisis tan recurrentes... Sí. Un país que lucha históricamente con la inflación, un país que lucha históricamente contra déficits en la balanza comercial, un país que tiene una larga, reiterada reincidencia en recurrir al endeudamiento para mantener a flote una estructura macroeconómica endeble. Me parece que eso no es una parte muy importante y una razón muy fundamental detrás de todo esto. Por otro lado, hace 50 años que estamos en esto. A ver, 50 años sin dudas es mucho tiempo desde del punto de vista de una vida humana. La historia también tiene otros ciclos, o sea... Decíamos que nunca salimos, que esto siempre es así. Sí, también el problema de Argentina como un país muy joven, que tiene muy poca perspectiva histórica. Claro. Y hay cosas que duran tiempo, no sé, el feudalismo, la Edad Media fue un milenio. Sí.
Y cuando habían pasado 500 años de feudalismo, lo que quedaban eran 500 años más por delante. Y parecía que eso era simplemente el orden natural de las cosas y que nunca más iba a poder hacer algo, pero bueno, tarde o temprano, o sea, como decía el Martín Fierro, no hay tiento que no se corta ni plazo que no se cumpla. Y en eso, siendo un país muy joven, siento que a veces esa ausencia de perspectivas históricas, que pueden tener un país como China, que puede tener un país como Italia, que puede tener un país como la India, nos lleva a un nivel de dramatismo ante cada coyuntura que no necesariamente tenga en los largos ciclos del desarrollo de una nación, tengan la gravedad asignada en el momento. Con respecto a esto, me interesa preguntarte algo que te escuché más de una oportunidad. Vos hablás con respecto a la esperanza y yo te decía antes de empezar el programa que creo que sos casi la única persona que escucho, o sea, en este ámbito, en este tema, que apela a la imagen de la esperanza. Entonces me resulta sumamente interesante y te quiero preguntar por qué. Algunas cosas sé por qué, pero bueno, se la vas a explicar a nuestros oyentes. Pero más que por qué, te quiero preguntar el cómo. Porque coincido, creo que en un 90% con la explicación que vos vas a dar ahora. Pero la pregunta, la otra parte que faltaba cuando te han preguntado esto en otros lugares es ¿cómo hacemos? Es decir, ese hiato entre esto que vos describís y cómo se logra. Ok. En relación a eso y a lo que te estás refiriendo es, a ver, yo no soy una persona que esté contenta con la situación actual. No me parece que el camino que esté tomando el gobierno sea el indicado. Es un gobierno contra el cual milito activamente en contra todo el tiempo. No quiero tampoco desmerecer la profundidad de la crisis que está atravesando nuestro país. No quiero desmerecer la profundidad del malestar que están atravesando millones de compatriotas. Y realmente me gustaría destacar, yo no soy para nada insensible a ese nivel de sufrimiento. Dicho todo esto... De sufrimiento y de destrucción. Sí. Porque esto va a pasar, pero vamos a remontar desde muy atrás para la reconstrucción. Bueno, no te interrumpo más. Sí. Después igual hay un comentario que me gustaría volver a eso, pero digo, en términos de mediano, de largo plazo, yo particularmente soy bastante optimista del futuro de este país. Y a ver, yo soy más partidario que el optimismo siempre es hijo del más profundo pesimismo. Sí. O sea, siendo conscientes de que todo siempre puede ser peor, podemos relativizar un poco más las cosas. Y yo fundamentalmente soy optimista del futuro de este país. Pues yo creo que este país al siglo XXI lo va a sobrevivir. Yo creo que va a seguir existiendo una Argentina en el 2050, en el 2100. Lo cual es más de lo que me animo a decir de varios otros países del mundo. Y en esto, también, ¿no? La perspectiva de los largos plazos de la historia. Siento que también, siendo un país que nació dentro de la modernidad industrial, dentro de un mundo globalizado, la realidad es que mucho de la experiencia argentina, casi la totalidad de la experiencia argentina, ha transitado en lo que ha sido, bajo toda métrica, bajo toda consideración mesurable, la etapa dorada de la humanidad, por donde lo quieras ver. O sea, qué bueno. O sea, esto es, o sea, todo lo que hemos vivido hasta ahora es todo lo bueno que el mundo podía darse. Y alguna vez fue. Y en esto, la idea de que la vida y el propósito de la vida se trata acerca de buscar la felicidad, de superarse a sí mismo, de seguir tus sueños y de construir un mundo mejor, todo esto es una idea de los últimos 200 años. La mayoría de la vida humana y la existencia nuestra en sociedad, en la prehistoria y como mamíferos y la realidad de cualquier expresión biológica es una lucha perpetua por la supervivencia en un universo que pareciera ser un vacío indiferente
ante el sufrimiento de los seres vivos. Otra cosa es caer en la discusión de la teología y etcétera, que es válido, pero en el plano puramente lo material, fuera de nociones trascendentes de la divinidad y etcétera. A ver, el mundo es un lugar brutal, siempre fue un lugar brutal, y en los últimos 200 años el mundo fue medianamente menos brutal. A ver, hoy por hoy, una frase muy común, ¿no? Es, nada en la vida puede ser peor que la muerte de un hijo. Y nuevamente, yo no quiero subestimar ni desmerecer la profundidad de ese dolor y de esa pérdida. Lo único que quisiera señalar es que antes de la medicina industrial, la tasa de reemplazo, es decir, cuántos hijos por mujer tenía que haber para mantener la población estable, o sea, hoy por hoy son 2.1. O sea, en general, si tenés 2, van a llegar adultos. Hay un 0,1 que, la vida, nuevamente, el mundo puede ser un lugar muy cruel. En el Imperio Romano era más o menos 6. O sea, si vos querías tener 2 hijos adultos que te cuiden cuando seas grande, vos tenías que prepararte para enterrar a otros 4. Esa es la realidad de la humanidad durante la inmensidad de nuestra existencia. El siglo XX, con todas las cosas horripilantes que pasaron, tuvo una tasa de muertes violentas de alrededor del 3%. O sea, de cada 100 personas que murieron durante el siglo XX, 3 eran por causas violentas. Eso incluye guerras mundiales, genocidios, torturas. Todo eso son 3% de muertes violentas. ¿Qué nos indica la arqueología acerca de la prehistoria, de la edad de hielo? 13% de muertes violentas. Claro. Ese era el punto de partida de la humanidad. Y en eso hemos avanzado bastante. Y nuevamente, hemos transitado una etapa de crecimiento, de prosperidad generalizada de la humanidad que nunca se vio antes. Nunca la gente fue tan sana, tan próspera, tan longeva, tan segura. En 200 años de modernidad industrial, a diferencia de lo que le gusta decir el presidente, que dice el capitalismo esto, el capitalismo lo otro, el punto fundamental es que la gente aprendió a usar el carbón y a hacer acero y a hacer fábricas. Es eso. Y eso puede ser independiente del sistema y hay otros sistemas que se han intentado. Antes de la revolución industrial, el 90% de la población vivía bajo extrema pobreza. Y hoy por hoy ese número se ha dado vuelta. O sea, en términos porcentuales nunca hubo tan poca pobreza en el mundo como ahora. Sí. Entonces, me parece que a veces, debido a habernos criado en un mundo relativamente estable y muy próspero, a veces no terminamos dimensionando lo que está en juego y un poco de las reglas más darwinianas por la supervivencia que rigen la geopolítica. Esta situación de este crecimiento de la prosperidad y el desarrollo de la tecnología va a continuar de manera ininterrumpida. No necesariamente. No necesariamente. La mayoría de todo lo que se ha construido se puede destruir. Muchos de los pilares en los cuales se ha construido este sistema globalizado está más o menos agarrado con alfileres. Sí. Y adoptando esta perspectiva en el mundo que se viene, en el mundo del siglo XXI, para mí Argentina está mucho mejor parada que muchísimas sociedades por el simple hecho de que Argentina no enfrenta problemas existenciales. No hay un problema hoy de Argentina que lleve a la desaparición de Argentina como país, ni a la desaparición de Argentina como pueblo. No todos los países del mundo tienen esa bendición, y la verdad que a medida que avanza el siglo XXI y mirando alrededor del mundo, yo no cambio los problemas de Argentina por los problemas de varios países. Yo no cambio los problemas de Argentina por los de Egipto, ni los de Etiopía, ni los de Arabia Saudita, de hecho la mayoría de los países del Medio Oriente. No lo cambio por varios países europeos, varios países del este de Asia, los países del África subsahariana. En ese aspecto, la verdad que, nuevamente, sin desmerecer la profundidad de la crisis, este país va a continuar existiendo. Y en la medida que este país continúe existiendo, después el devenir de la historia con sus altibajos, la vida tarde o temprano te da revancha. Y ahí la pregunta fundamental con la cual, que es la que no podemos responder por un motivo obvio, que es, hay una pregunta que es, a ver, todos los países existen y después desaparecen y tienen su expresión
sobre el planeta Tierra, como fue Babilonia, como fue Roma, como fueron un montón de cosas. Y pueden durar unas décadas, pueden durar siglos, pueden durar potencialmente milenios. Sí. Ahora, yo tengo motivos para pensar que Argentina es un país con mucho más futuro que pasado. ¿Por qué? Porque ninguna de las cosas que enfrentamos en lo inminente, en los horizontes de expectativa, llevan a nuestra desaparición. O sea, no veo un escenario de un problema que tengamos hoy por el cual digo, bueno, si estos 3 dominós caen seguidos, Argentina y los argentinos son borrados de la faz de la tierra. Sí, incluso también porque hay como ventajas que tiene Argentina, incluso cosas que podrían parecer desventajosas, pero que son en perspectiva son muy ventajosas, ¿no? Incluso nuestra inserción dentro del mundo, este supuesto aislamiento del Atlántico Sur, también es una ventaja comparativa, ¿no? A ver, nadie nos está apuntando armas atómicas. Sí. Y en la medida que existen bombas Ni atómicas... siquiera tenemos el problema demográfico que... No, ha caído la demografía en los últimos años, sí es cierto. También un poco de, justo en nuestro caso, la última foto es más preocupante, pero también es una combinación de la cuarentena, la pandemia y seguido por una crisis económica muy profunda. En general, las crisis económicas llevan a que la gente tenga menos hijos, no más. Pero en cualquier caso, no va a ser un problema nuestro el envejecimiento de la población, por lo menos 20, 30 años después de que ya empieza a ser un problema muy serio en otros lados. Y también tenemos algunas ventajas muy importantes que siento que damos por sentadas, pero este es un país construido en base a un nacionalismo cívico. La identidad de Argentina es cultural, es no lingüística, es racial, por ejemplo. no es racial, no es religiosa, y la verdad que habiendo sido en su momento el país que en relación al tamaño original de su población más inmigrantes recibió en la historia humana, y que hoy por hoy siga siendo un tema mucho más delicado, ¿cuál es tu partido político o tu equipo de fútbol? Que tu pertenencia étnico-religiosa. Sí, cuando en el mundo el problema migrante es un problema acuciante, ¿no? Sí. Y en eso, la verdad que en una cuestión bastante compleja, que es como ir construyendo una identidad colectiva con ingredientes multiculturales, la verdad que el caso de Argentina es excepcionalmente bueno. Sobre todo cuando vemos cosas que, por ejemplo, las que están pasando en Europa, donde ahí hay un problema muy disfuncional, que se suma a la presión demográfica, que se suma a otros problemas concatenados, que se suma a una situación geopolítica mucho más frágil, ¿no? En ese sentido, a ver, nuevamente, yo no creo que Argentina vaya a desaparecer en nuestra experiencia biológica sobre este planeta Tierra. Y además creo que hay otras cosas que también están pasando, porque vos me preguntaste, bueno, sos optimista del futuro y podríamos hablar de que somos un país productor de comida y energía y estamos lejos y tenemos una base manufacturera instalada y tenemos ríos navegables y tenemos energía nuclear y podemos producir energía solar y eólica a gran escala y tenemos litio y tenemos razonablemente muchísimo cobre y tenemos pesca y un país adaptable al cambio climático y podría seguir, pero después es, bueno, pero ¿cómo podemos dar esos saltos y por qué no lo hemos dado antes y hasta ese momento? Y en eso también, y esto para mí tiene un poco que ver con la cualidad introspectiva que tiene nuestro país, donde mucho el debate es interno, y acá va una observación más anecdótica en cualquier caso, pero siento que los argentinos y las argentinas, en general tenemos poco problema en entrar en esta cosa bipolar de somos un desastre y somos los peores, o somos el mejor país del mundo y es blanco y negro y dependiendo del momento del día que nos agarre estamos en una o en la otra. Ok, válido. Pero hay una realidad que es como, siendo un país de nuestras características, siendo un país mediano, siendo una economía mediana, etcétera, la realidad es que he descubierto que el sapo que nos cuesta tragar es que probablemente en el fondo nunca hayamos estado tan en control de nuestro destino como nos gustaría pensar. En esto tengo un par de ejemplos. Los revolucionarios de Mayo, ¿no? La Revolución de Mayo, ¿qué querían? Ellos querían en un momento rápidamente romper con el monopolio colonial imperial español e integrarse más plenamente a la economía mundial
Y cuando lo hicieron, se dieron cuenta que esa economía mundial todavía no estaba. Claro. ¿Y qué faltaba? Y faltaba la segunda revolución industrial. Faltaban ferrocarriles, faltaban barcos a vapor. Y recién cuando sucede eso, en otra parte del mundo, es que podemos dar saltos cualitativos muy grandes. Y después, nuevamente, más allá de si Julio Argentino Roca nos parece bueno o malo, escribí un libro al respecto. Si querés, otro día charlamos, otro día charlamos. Acerca del polémico general tucumano. Pero hay un tema con el modelo agroexportador que yo nunca lo vi mencionado en mi vida. Esto no lo vi nunca en ningún medio discutido, que es una cosa que sucede a mediados del 1914 y para nuestro país es una calamidad, llamado la inauguración del Canal de Panamá. Claro. De eso vamos a hablar otro día. Sí. Y de otros temas. Sí. Porque sabés que se nos está terminando el programa. Pero, ok, terminar la idea. Simplemente para cerrar, yo creo que en este mundo que se viene, en este mundo más multipolar, en este mundo más caótico, todo eso le da oportunidades geopolíticas a Argentina que nos van a permitir dar saltos cualitativos como hace rato no vimos. Que así sea. Antes de despedirte, Francisco, me gustaría que le contaras a nuestros oyentes dos cosas. Tu canal de YouTube y las historias históricas de la historia. Bueno, empiezo por el segundo. Yo tengo un lado más jocoso y humorístico. Un humor bastante oscuro, porque bueno, como soy yo, pero es un programa divertido. Es un stand-up sobre historia. Formato stand-up, pero solo hablo de historia. Se llama Históricas Historias de la Historia. Voy a estar este jueves 8 de mayo. No, el jueves 8 de mayo. El primer jueves de mayo, el jueves 8 de mayo, voy a estar en el Palacio Victorial, barrio de San Telmo. En un lugar hermosísimo. 21 horas. En Perú. Piedras 722, 21 horas. Pueden conseguir sus entradas o en el local o a través de boleteria.com.ar. Es un proyecto divertido, humorístico, no es para nada hermético, no hace falta saber de historia para disfrutarlo. Sí, al contrario. Pero yo creo que también los espectadores pueden irse llevando algunas reflexiones interesantes. Y por otro lado, tener otra visión de los problemas que nos resultan tan acuciantes. O por lo menos poder tomarlos con más humor, que ya no sería. Por otro lado, este año he estrenado un canal de YouTube, Francisco Tayana, donde una vez por mes intento subir documentales cortos sobre distintos temas. Mi segundo episodio justamente trata sobre este tema del futuro de Argentina. ¿Y lo realizás todo vos? ¿Tenés un equipo? Todo yo. La selección de imágenes. Todo yo. Es un proyecto muy personal, muy íntimo, donde solo busco ilustrar y ordenar distintas visiones y distintas ideas que tengo sobre distintas temáticas muy variadas. El primero fue más sobre la historia en sí mismo, este muy interesante sobre geopolítica argentina. Ahora estoy trabajando en un video que vamos a ver cómo sale respecto al problema si las palabras son o no las cosas. Otro tema. Y bueno, un proyecto muy... ¿Y cómo se llama el canal? Francisco Tayana. Y creo que tengo algunas observaciones que a la gente le pueda parecer interesante. Y no tiene otro objetivo que poder compartir con otras personas estas observaciones. Bueno, ¿y estás escribiendo algo, además? Esta tesis sobre Argentina también la estoy escribiendo en formato de libro y hace poco, tengo que ver si me aceptan, dedos cruzados, apliqué para hacer un doctorado y me quiero meter con el tema de las relaciones indo-argentinas, porque me parece que la India hay mucho por hacer ahí desde el trabajo académico en Argentina. Estoy estudiando hindi en Duolingo, lo cual me está resultando muy áspero, pero ahí vamos. Y quiero interiorizarme también en esa civilización. Bueno, casi nada. Nos estamos acercando al final del programa. Teníamos un tema musical para escuchar que seleccioné especialmente para Francisco, no nos da el tiempo, y un pequeño audio con respecto a una obra de teatro, pero bueno, le prometo al director, al dramaturgo y al equipo que vamos a compartir ese audio la semana que viene. Lo que sí puedo hacer es decirles cómo se llama la obra. Eso sí. La obra se llama Puertas Afuera y es muy recomendable en el Teatro Artesón, que queda en la calle Palestina y que es los viernes a las 19:30 horas. La semana que viene hablaremos más largamente de esto. ¿Querés decir algo para nuestros oyentes? ¿Querés despedirte? No, simplemente agradecerte nuevamente por la invitación y por el espacio. Ha sido un gusto.
La verdad que sí. Bueno, nos quedan unos cuantos temas todavía, Francisco. Un par más. Uno o dos. Uno o dos. Bueno, profundizaremos. Muchas gracias. Hasta la semana próxima. Que tengamos todos una buena semana. Gracias, Martín, por la operación. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. En Caput. Y la radio es pura imaginación. Pasan cosas. Eve de Bonafini. Entonces nos imaginamos todo. El galopes del caballo, los truenos. ¿Vos te imaginás qué